Atenas, Alejandría, Roma, Babilonia, Londres y Nueva York, nombres que ostentan para sí la grandiosidad, el imperio de considerarse ciudades únicas en su época. Atenas deslumbró el mundo antiguo con su filosofía, su ciencia, su literatura, considerando bárbaro todo aquello fuera de sus fronteras. Albergó en su seno las mentes más prodigiosas de la antigüedad, madre política de Tucídides, Aristófanes y Sócrates, entre otros. Alejandría, faro lumínico y radiante de belleza, cultura y placeres, juez inmarcesible entre el pragmatismo de Occidente y la rijosidad sensual de Oriente, cuna de Cleopatra, sepulcro eterno de Alejandro y cimiento histórico de la última dinastía egipcia, los Ptolemaicos. Entre la racionalidad griega de Atenas, la mistificación deslumbrante de Alejandría y todo el valle del Nilo, surge enclavada en un monte de 7 colinas, la ciudad eterna, el primer vestigio poderoso y reconocido de ciudad capital de la antigüedad. Roma, espacio vital y homogéneo de fuerzas políticas, fuerzas judiciales, que determinarían, en conjunto con Atenas, el cimiento cultural de la Europa occidental posterior a la Edad Media. La huella de Roma aún pervive en los atavismos más profundos de nuestra identidad. Babilonia, centro político, cultural y religioso del primer imperio más grande de Oriente, los persas aqueménidas, depositaria de historias fantásticas en las cuales se balanceaba la eterna pugna entre el poder de Dios y los pecados terrenales. De Babilonia surgieron las leyes de venganza personal bajo el código de Hammurabi y la ley del talión. De Babilonia, el mito admitirá la división lingüística entre las naciones. Mito, fantasía, realidad. Por eso Alejandro cayó embelesado ante su majestuosidad. Londres, capital científica del siglo XVIII, temeraria potencia marítima y militar en la segunda mitad del siglo XIX, precursora también de la primera revolución industrial, convirtiéndola hasta las primeras décadas del siglo XX en la matriz industrial de todo el mundo. ¿Qué decir de Nueva York? En ella se asientan las bases de todo el movimiento financiero mundial. De sus calles, guetos, barrios y suburbios emana una fuerza irresistible que invita a la filmografía, a la producción documental y a la explosión sensitiva que resulta de contemplar con ojos azorados el talento de Bertoldi, la estatua de la libertad en la bahía de Manhattan. Quedan muchas ciudades más que reúnen o reunieron en su tiempo características similares, como el caso de París, emblema de amor y refinamiento, Florencia, panoplia y muestrario pictórico de las más grandes familias italianas del siglo XVI, pero la lista sería interminable. Pero, ¿por qué estas ciudades tan disímiles e incluso lejanas entre sí se erigieron con el tiempo como esfinges, como tótems a los que había que temer y adorar? ¿Qué tiene la ciudad en sí misma como espacio sociológico e histórico? Las primeras ciudades de las que se tienen datos históricos datan de los años 5000 al 2500 a.C. 3 zonas posibles de ubicación para estas primeras ciudades, cuna de la civilización: la zona del Valle del Nilo, la zona lejana de la India y la zona de Babilonia, la región geográfica de Babilonia, que comprendería las famosas ciudades de Lagash, Ur y Eridu, entre otras. Pero dentro del espacio geográfico más cercano a nosotros en cuanto a la cultura, estaríamos remitiéndonos, por ejemplo, a las ciudades, las primeras ciudades que surgieron en la zona del Mediterráneo oriental, es decir, toda la zona de Sicilia, de Grecia y hasta el estrecho de los Dardanelos y la zona de Turquía. Las 3 ciudades más conocidas de aquella época serían Troya, Atenas y Siracusa. De hecho, se cree
se cree por algunos registros que Siracusa fue la primera ciudad de carácter capital o ciudad mundial, es decir, una de las primeras que ejerció verdadera influencia sobre toda la región del Mediterráneo. Posteriormente surgirían Atenas, Troya o Naxos en la isla de Creta. Ahora, la idea es determinar dos conceptos más. ¿A qué se denomina ciudad y cuál es o cómo es el origen de las ciudades? A grandes rasgos, teniendo en cuenta el concepto de ciudad, podríamos decir que es un espacio urbano. Muy bien, en palabras de Adrián Garelick, la ciudad estaría definida como un espacio heterogéneo, socialmente producido por una trama de relaciones, materialización compleja de la cambiante textura de las prácticas sociales. Es decir, la ciudad en contraposición a la aldea o al poblado se estaría caracterizando porque sus relaciones vinculares, su entretejido social es mucho más complejo. No es solamente el saludo con el vecino y ver cómo está la siembra, sino que entrarían en juego manifestaciones culturales, artísticas, políticas, lingüísticas, etc. Muy bien, una vez entonces que nos situamos geográficamente y definimos un poco, o brevemente, el concepto de ciudad, bueno, ¿cómo surge? Quizás teorías haya muchísimas. Yo he tomado las palabras de Oswald Spengler, de su libro La decadencia de Occidente, que me pareció muy acertada, en la cual él afirma que el hombre, que venía de un periodo nómade de cazador y recolector, sumamente primitivo y salvaje, encuentra un motivo que lo asienta a la tierra, que lo clava al espacio, que es la práctica de la agricultura. Oswald Spengler dirá entonces que la agricultura fomentará en el hombre el abandono de la vida nómade hacia digamos, la práctica de la vida sedentaria. Sin embargo, él establecerá una crítica, dirá que esta vida es una vida de carácter artificial, ¿no? Ponerse a cavar la tierra o a sembrar, no es una actividad que el hombre primitivo tenga que realizar. Sin embargo, la pregunta radicaría en si esto es una vida artificial, ¿por qué el hombre se preocupó por erigir ciudades, ¿no? Si hubiese sido más fácil sería cazar animales o recolectar. Bueno, porque aparecen en escena tres factores: la idea de Dios y de la religión, la idea de tradición y la idea del lenguaje, o la manifestación del lenguaje. Cuando el hombre tuvo conciencia de sí mismo, a partir del lenguaje tuvo conciencia de todos los demás, y entonces ya no pudo escapar del sedentarismo, porque el sedentarismo estaba relacionado con la psiquis y cómo esa psiquis del hombre estaba a su vez atada al concepto de terruño, es decir, al concepto de la famosa madre tierra. Cuando los hombres se asientan definitivamente, impulsados por el ritual agricultor, las ciudades empiezan a crecer, modificando, alternando e incluso destruyendo la naturaleza primitiva. Las ciudades, por lo tanto, avanzan imponiendo su cultura, sus costumbres, sus leyes, su religión y su moral. Es por este mismo motivo que se identifica a todas las ciudades como el referente perfecto del Estado sobre cualquier espacio. Ni el campo, ni las aldeas, ni los castillos, ni los feudos ejemplificarán de manera más clara el poder expansivo y de conquista que las instituciones gubernamentales ejercen sobre el individuo y la sociedad. Oswald Spengler y Emil Durkheim establecen el concepto de alma de una ciudad, alma entendida como aquella fuerza representativa de carácter cultural que no sólo irradia hacia lo periférico, sino que se encuentra materializada por los medios de comunicación de cada época, por ejemplo en la actualidad la prensa, o en la Edad Antigua los vates y los bardos. También estará condicionada por la política y por los estamentos castrenses o militares. Sin embargo, el propio espacio urbano sufre modificaciones constantes gracias a fenómenos como las revoluciones, las migraciones masivas, las concepciones artísticas, la explosión demográfica, el desempleo, entre otros.
siguiendo el concepto de espacio, tomaré un poquito las palabras de Emil Durkheim, en las que él afirmará que todo hombre urbano, todo hombre intelectual de la ciudad, es un hombre masificado en sí mismo, un hombre que, por el hecho de vivir en la ciudad, perderá toda su individualidad. El hombre de la ciudad está programado para una conciencia colectiva. Una masificación que lo reunirá en determinadas circunstancias, en determinadas manifestaciones, como puede ser un recital, como puede ser un partido de fútbol, y en esa mancomunión lo que prevalecerá, y por eso el hombre masificado tendrá conciencia de grupo e intentará identificarse con el grupo y protegerlo, es porque todos esos individuos programados para el colectivismo son la unión de deseos y voluntades de carácter inconsciente. Y Emil Durkheim dirá que aunque parezca negativo, digamos, que los hombres pierdan su individualidad en el espacio urbano a partir de la concentración, la dispersión y el volumen propio de todo espacio civitas, dice que en cierta manera tiene algo positivo. ¿Por qué? Porque esta constante masificación, este constante colectivismo, promoverá no solo la supervivencia del grupo social, sino que de allí surgirán todo el cuerpo de valores, moral, ético e incluso valoraciones en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué es lo que lleva a la ciudad a modificar, destruir, ampliar o dominar un espacio determinado? En las ciudades se gesta, nace el hombre intelectual y moderno, un hombre que piensa y reflexiona sobre todo tipo de contextualizaciones y circunstancias, pero que rara vez se atreve a vivir el don de la experiencia real. Sin embargo, sus vivencias más palpables están relacionadas con el poder y el capitalismo. Tanto Max Weber como Karl Marx teorizarán sobre la ciudad como aquel espacio heterogéneo proclive a las disputas. Weber afirmará que en las ciudades la clase social predominante y fundante de las mismas, la burguesía, no solo implementará sus valores culturales y religiosos, irradiándolos hacia la aldea y el poblado, aniquilándolos para siempre como estructura contraria a la dinámica de la ciudad, sino que será la responsable de hacer nacer en su seno la racionalización occidental, pariente cercano del capitalismo y por ende de la práctica del poder. Para Weber, el poder puede ser simbólico desde el momento en que éste establece las pautas o los moldes interpretativos del modelo a seguir, o poder económico, ya que utiliza la ciudad como zona estratégica, como un taller proclive a fomentar la división del trabajo, determinando los tipos de relaciones que los ciudadanos tendrán con los productos, las herramientas y los sistemas de producción. Marx también concuerda con esta teoría de la ciudad como campo fértil para la división del trabajo, el surgimiento del proletariado y el surgimiento de las revoluciones. Tanto para Marx como para Weber, las ciudades pueden clasificarse desde su perspectiva capitalista, desde su alma conquistadora y avasallante, de dos maneras. La primera, la ciudad consumo, aquella en la que se establece como centro neurálgico la noción de mercado, feria, paseos o shoppings, y la ciudad de producción, aquella encargada de originar y distribuir los bienes de consumo. El campo, la aldea, los poblados, no solo han sido arrasados ideológica y simbólicamente, sino que el campo en sí mismo representa todo lo opuesto a la ciudad. El campo es tradición, aletargamiento, la ciudad es dinámica y ritmo acelerados. En el campo predomina la individualidad, en la ciudad el hombre se masifica. En el campo, la religión y la superstición son cosas de todos los días. En la ciudad, la ciencia se impone con fuerza de titán. Pero lo que más desacredita al campo dentro de las teorías capitalistas es su carácter provinciano y feudal, el predominio de una fuerza de trabajo manual, casi artesanal.
El campo se mantiene distante de cualquier tipo de revolución. La ciudad es una estructura que no puede contenerse. Ese espacio urbano que empezó allá lejos, motivado por una pequeña parcela de tierra en la cual se practicaba la agricultura, eso fue extendiendo y el espacio urbano fue modificándose por un montón de circunstancias que ya hemos visto anteriormente, revoluciones, etc. Entonces, decimos que la ciudad no puede ser controlada. Esto traerá aparejado el concepto, por lo tanto, de ciudad capital, o incluso hoy se las conoce como megalópolis, ¿no es cierto? La ciudad capital es aquel espacio urbano que moldeará los estándares culturales, los estándares políticos, los estándares de religión, es decir, moldeará todo, ¿sí? Manejará a su antojo todo lo relacionado a una época. La ciudad capital será admirada y será plagiada, también será odiada y vilipendiada. Algunas de las características de este concepto serán los siguientes. Por ejemplo, la ciudad capital se propaga irradiando poder y decisión. No hay quien pueda pararla. Cuando Cartago intentó detener a Roma en las guerras púnicas, ya sabemos cómo le fue. Impone normas culturales que promueven el concepto de globalización. Esto también no solo lo hizo Roma, sino que hoy, por ejemplo, cuando hablamos de la Gran Manzana o de la ciudad en sí misma, nos estamos refiriendo a Nueva York como en su momento lo fue París. La ciudad capital está empujada y está construida por una clase social muy conocida, la burguesía mercantil e industrial. La ciudad capital destruirá cualquier tipo de tradición y religión, masifica al individuo como vimos anteriormente, impone un ritmo tecnocrático, un ritmo de locura, un ritmo casi de zombies, ¿no es cierto? La ciudad capital aplacará la presión del individuo, ¿no? El famoso estrés, con placeres, juegos, fiestas, entretenimientos, etc. ¿No? Hoy todas las maquinitas de fotos y un montón de aplicaciones vienen para que operen y nos saquen la foto. Tenemos que estar siempre riéndonos y ser feliz. Va por ahí más o menos el tema. En los poblados, en las aldeas, la relación con la tristeza, con la alegría tiene otra esencia. En la ciudad parece que está prohibido este tipo de sentimientos, ¿no es cierto? Pero es por el propio ritmo que genera la megaciudad. La ciudad capital promoverá la irrupción del libre pensamiento, ¿sí? Del multiculturalismo, bueno, de todo aquello que fomente una diversidad excesiva. Las ciudades capitales son las generadoras, a partir de su dinámica, de las teorías y escuelas económicas que rigieron y regirán al mundo conocido. Espero que todos los que están detrás de cámara hayan disfrutado el video y los invito en una próxima instancia o próxima vez a compartir este espacio. Saludos a todos.